Bueno, creo que ya son bastantes preguntas. Empezamos, Gracia, ¿cómo estás? Sí, empezamos con Gracia, porque tiene que escapar también. Gracias. Bueno, hay varias preguntas y bien interesantes. Yo creo que las brechas de género e interculturalidad subsisten. Yo creo que hay avances, pero todavía estamos lejos de incorporar. Y esta polémica entre la universalidad de los derechos y la individualidad de los derechos es una cosa larga que la hemos vivido incluso en comunidades y donde no tenemos una respuesta total. A mí me tocó vivir como antropóloga en una comunidad campesina la violación de un anciano, y la comunidad negocia con las partes el silencio por 2 terrenos de tierra. Y yo no entendía, a pesar de que la anciana era madre de un gobernador, yo le decía, por la confianza que le tenía, ¿cómo es posible que tú, siendo tu madre, no lo denuncies? Y él me decía, son las leyes ancestrales y tú no te metas. Y cuando yo me rompía la cabeza porque mis 5 años, como dice Roberto, de la antropología no me enseñaban a entender cómo poder entender ese conflicto, traté de entender después de mucho tiempo que en una comunidad, sin justificarlo, por supuesto, en una comunidad donde la escasez de las tierras es tan alta por la explosión demográfica, era mucho más castigo quitarle 2 terrenos de tierra que meterlo preso, de acuerdo a nuestras leyes. O sea, el castigo que la comunidad le había dado, y le había quitado el cargo y le había quitado, pero el violador seguía libre. Entonces, entender esta racionalidad es un trabajo que nos va a ir. El tema del derecho consuetudinario y el derecho ordinario. Para eso hay los peritajes antropológicos y el tema de los estudios culturalmente condicionados, para sacar, hay gente que está, porque para comunidades amazónicas muchas veces el tema de la violación, si hay consentimiento, o sea, si un chico de 17 años tiene relaciones con una chica de 12 o 13, no es violación, pero para nuestras leyes sí. Entonces hay que trabajar con peritajes antropológicos o el tema de esos estudios culturalmente condicionados para justificar, pero hay chicos que han cumplido la mayoría de edad en la cárcel porque no se les ha solucionado eso. Entonces, todo el tema del derecho consuetudinario es un tema que se tiene que trabajar. Y creo que debería incorporarse también en esta propuesta de las universidades y cómo eso se enfoca. Entonces, hay cosas que realmente todavía discutibles. En el tema de los afroperuanos, yo creo que tienen todo el derecho, o sea, al final tienen otros lazos culturales, de cultura, de tradición, que los hacen tan valiosos como cualquier otra cultura. Entonces tienen que ser incorporados. El tema de si es que el Estado está generando conocimiento para incorporar políticas públicas inclusivas, yo creo que hay buenos intentos, que hay leyes mucho más, o sea, hay políticas de transversalización que están haciendo avances, pero sin embargo creo que también no se ha llegado a recoger la totalidad. O sea, tú tienes que hacer recojo de información, de generar consenso, de establecer diálogos para construir esas políticas, y muchas veces el centralismo hace de que no vayamos a las regiones para hacerlo, ¿no? Entonces creo que hay buenos intentos, se está haciendo algunas cosas, pero que falta mucho, ¿no? Y de ahí el problema es que tiene que haber una sociedad civil organizada que presione, tiene que haber comunidad, no hay una capacidad de respuesta tampoco. Entonces no solo basta imponer políticas desde arriba, sino también tiene que haber una reacción desde los de abajo para ver si están siendo incorporados o no, yo me acuerdo que cuando hicimos la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Ministerio de la Mujer, justo a las poblaciones trans empezaron a protestar que no habían sido incluidas. El tema de los afro, entonces ahí se empezó a generar otro tipo de diálogos con otros sectores, ¿no? Creo que también yo coincido plenamente con el tema de lo de la consulta. O sea, nosotros tuvimos la suerte o la mala suerte de pasar 3 meses por el Ministerio de Cultura y realmente veíamos que la cosa estaba totalmente amarrada para otros sectores, y que incluso el tema de no sacar
el reglamento y no sacar la relación de poblaciones indígenas que la tienen aguantada ahí, es una muestra más de que no quieren visibilizar y entrar en conflicto. Entonces todos estos procesos de consulta son prácticamente agua tibia. Entonces no me sorprende que no dejen entrar algunos sectores. Nosotros no estamos en cultura ahora, pero una de las razones por las que nosotros nos sacaron, yo trabajaba como directora de conocimientos de inclusión y conocimientos ancestrales, y una de las cosas que hicimos era devolver los conocimientos previos a las comunidades, porque nos había pedido la FENAMAT que devolviéramos el trabajo de una tesis sobre el conocimiento del cómo se curan los ECEJA, que son comunidades, son grupos indígenas de Madre de Dios, cómo se curan a través de las palmeras, y nos pidieron que la tesis de un estudiante fuera entregada a ellos a través de una gigantografía donde estaba plasmado el conocimiento en ECEJA, en español, y con los nombres de los autores. Y cuando yo insistí en ir a cada uno y entregarles ese conocimiento, porque muchas veces extraemos el conocimiento, sacamos nuestra tesis y nunca más se devuelve el conocimiento. Y cuando le dijimos al viceministro de Interculturalidad, que ya no está, que teníamos que ir a entregar, nos decían: no, yo no concibo que una funcionaria esté perdiendo su tiempo yendo a las comunidades a entregar ese conocimiento. Entonces son miradas diferentes que de alguna manera no ayudan a que este tema de la diversidad y el encuentro se produzca. Pero creo, o sea, no es porque ahora esté en el Estado, pero yo pienso de que sí hay algunas cosas que se están haciendo, que no es suficiente. Y hay que estar ahí, los que estamos con alguna conciencia crítica, porque no nos aferramos a ningún cargo, es estar ahí cuestionando en que algo tiene que cambiarse, ¿no? Si no, las cosas no van a funcionar. Gracias. Sí, respecto a pregunta, ¿no? Respecto al textil como un medio de comunicación, ¿no? Sí, a pesar de los cambios tremendos en las últimas décadas, efectivamente el textil todavía manifiesta una serie de símbolos que se repiten. Algunos, otros van cambiando y van dando cuenta de cambios históricos y culturales. Por ejemplo, en el caso del Valle del Matar, donde estoy haciendo un trabajo, he estado viendo unas fajas bastante antiguas, o sea, vienen de bastante antiguos porque he estado revisando material arqueológico en donde los diseños se han ido repitiendo, probablemente sin el sentido que tuvieron antiguamente, eso es evidente, pero donde se ha incorporado temas de la modernidad, donde se ha incorporado, por ejemplo, la presencia del ferrocarril central, que tuvo tanto impacto, ¿no?, en esos primeros años del siglo pasado. Está detallado clarísimamente en el ferrocarril, con la carga de mineral, inclusive dentro de las fajas de Viques, que es una población en el sur del valle. Y ahora última, por ejemplo, han incorporado, cosa que me parece interesantísimo, ¿no? Bueno, el Chavo del Ocho, que es un personaje tan querido, ¿no?, y tan popular en América, pues había unas pequeñas figuritas que parecían unos barrilitos. Preguntándole a la señora qué cosa era eso, me dice: es el barril donde vive el Chavo del Ocho, ¿no? Y todos lo reconocían y lo querían como tal. Entonces hay siempre alguna persona que incorpora un elemento y adquiere consenso, es legitimado por el resto de las tejedoras y se plasma y se sigue continuando. Ahora también hay otro tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? Identidad cuestionada por todos lados, pero de todas maneras, en el caso de las fajas yo he visto, o de las mantas, he visto mucho repetirse a familias, por ejemplo, hijos que han migrado a la ciudad, que cargan una manta, una faja y la guardan. No la usan probablemente, pero es un elemento del vestido cálido y que carga tiene una fuerte carga simbólica, afectiva también, evidentemente, porque también a mí, si mi madre me regala un pañuelo, aunque no lo haya hecho ella y me gusta, lo guardo, ¿no?
y eso se convierte en un recuerdo. En este caso, con mayor razón, cuando la madre ha confeccionado integralmente la pieza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí guarda, si bien hay elementos de la iconografía que se repiten mecánicamente, que han perdido toda significación, hay otros que viven, ¿no? Que viven. Y esta faja de diques, digamos, forma parte de toda esta reinvención de la cultura del centro, ¿no? Esta fuerza del Huaylas, esta gran población de miles de jóvenes que están practicando el Huaylas con todo este refrescamiento de la identidad huanca, ¿no? Respetada con mucha fuerza y basada en este vestido, donde la faja ocupa un lugar preponderante, ¿no? Entonces, las niñas de colegio, por ejemplo, en estos pueblos, en La Breña, en Viques, en Chongos, tejen fajas y se pagan los útiles de colegio con la venta de las fajas, porque hay un consumo fuertísimo de jóvenes de Huancayo que viven en Lima o de chicos también de la zona, ¿no? Entonces, vive. Hay algunos productos tejidos que realmente viven, ¿no? Respondo a tu pregunta. Y la otra se refería a la metodología de investigación. Bueno, empecé diciendo que era sui generis, que no había recibido yo nunca un encargo formal para hacer una investigación sobre tejidos, pero que como era un tema que me interesaba particularmente, siempre andaba mirando. Entonces, en todos los viajes que he hecho por consultorías con otros temas, siempre me he encontrado con algún tejedor interesante y he buscado el momento para hacer entrevistas a profundidad. No sistematizadas en el tiempo en términos de cumplir con un programa de determinada duración, ¿no? Pero a lo largo de los años pues me encontré con una cantidad enorme de información acumulada que es la que aproveché de alguna manera para el desarrollo de este encuentro que les digo, ¿no? Y algo que, bueno, una anécdota en términos de esto de la mirada del etnógrafo de James Clifford, ¿no? Yo recuerdo el ojo del etnógrafo, ¿no? Y la distancia. Recuerdo alguna vez haciendo estas entrevistas que me voy con el cuaderno, la grabadora, el lapicero y a buscar un espacio tranquilo para hacer una entrevista pues del tiempo que durara, ¿no? Y me siento esperando a la persona que venía a ser entrevistada y viene la persona y se sienta junto a mí igual, con una grabadora, con un cuaderno y con un lapicero y con una cámara de fotos, o sea, me ganó, yo no tenía la cámara. Es interesante porque se establece todo un diálogo y la relación dialógica, ¿no? Que creo que es fundamental en este caso, ¿no? La carga digamos, afectiva de alguna manera, ¿no? En esta conversación se da, porque se relajan las tensiones y la conversación fluye. O sea, a mí me ha funcionado. Entonces creo que sin perder de vista el pensamiento crítico, que es lo que debemos de tener como bandera en alto, pues seguir y no hacer tanto caso de la teoría, como decía Roberto, que nos va a explicar ahora mucho más. Muchas gracias. A ver si el Alzheimer no ha avanzado, voy a tratar de recordar algunas preguntas. Empezaré por la más fácil, que es la de los valores. Yo nunca imaginé, digamos, ser antropólogo, ¿no? Científico social, esas cosas. Para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Del nivel de decadencia de San Marcos cuando llegué a ser profesor. Y si he llegado a ser profesor ahí, ¿cómo está San Marcos? Realmente, es así el testimonio vivo, ¿no? Y teniendo de profesores a los que tuve, realmente era pues una desgracia, ¿no? Pargueras, Matos, ¿no? Todos distintos no nos enseñaban nada. Ahora hay muchos mitos sobre esos profesores, ¿no? Pero, por ejemplo, Matos decía que había que investigar a la descuidada. Esa era la metodología que nos enseñaba Matos Mar, ¿no? Decía, busquen al informante y nunca le planteen de frente los problemas, sino a la descuidada establezcan una conversación
y a la descuidada ustedes van anotando, ¿no? Y no anoten, porque si ya lo ven con una libreta, traten en la noche de volcar todas sus preguntas, las respuestas, los cuadernos, pero el método era la descuidada, ¿no? Y cuando hubo ocasión de confrontar a Godelier con Matos, ¿no? Matos me había invitado a Estudios Peruanos a hacer una exposición sobre Guayopampa, ¿no? Porque estaba de descubridor de Guayopampa, ¿no? Porque Matos nos dio el encargo de buscar una comunidad antagónica para Caraos, ¿no? Entonces Guayopampa, llegamos por relaciones con el Partido Comunista. Estaba Efraín Caro, ¿no? Que era un profesor, ¿no? De larga trayectoria y que él había ligado ya Universidad y Trabajo y tenía como libro de cabecera un libro de la Unión Soviética sobre pedagogía proletaria, ¿no? Y entonces esa comunidad la encontramos muy dinámica, integrada al mercado, etc. ¿no? Pero cuando se leen los trabajos de Fuenzalida o Linda Celestino sobre Guayopampa, nada de eso que esté en los archivos del IEP se ha puesto, ¿no? El primer informe que hicimos. Entonces la idea era, desde que, por ejemplo, Bonilla era el jefe de campo, ¿no? Entonces nos iba a buscar en las noches para que todos vayamos a la escuelita donde estábamos alojados, ¿no? Y yo siempre andaba buscando por Wanda con los trabajadores, ¿no? Y tratando de fundar alguna célula de la Guardia Revolucionaria en ese tiempo que habíamos fundado, ¿no? Entonces ese era el tema, ¿no? Yo nunca me propuse hacer investigación, sino hacer política. Es decir, hasta ahora, digamos, lo que yo busco, digamos, en cualquier salida de campo, y no tengo asco porque me lo financie cualquiera que sea, porque sé como que no hay investigación en San Marcos, hay que valerse de todo, ¿no? Entonces, yo he inventado por eso el trabajo de oficina, no solamente el trabajo de campo. Tengo una red de informantes así en todos los ministerios, por eso para Bardillo. Pero la pregunta central con Marino Chan, que fue el hermano de Juan Pablo Chan, fue en el 5º año y medio. Esta es una confesión para responder la pregunta sobre valores, ¿no? En el Militón Carvajal, donde yo había pasado de Santa Isabel de Huancayo a Carvajal, me encontré con Marino Chan, que después me enteré que era el hermano de Juan Pablo Chan, el que murió como Che Guevara. El año 57, el último año en el Carvajal, nos llegó un libro de Argentina de Nahuel Moreno, que era el ideólogo trotskista sobre la revolución socialista en América Latina, 1957, ¿no? Imagínense, toda la discusión en el mundo era revolución democrática, burguesa, la corriente china, soviética, ¿no? Pero Nahuel Moreno en Argentina planteaba que la revolución en América Latina tenía que ser revolución socialista. Entonces, con Marino Chan, empezamos a politizar a los estudiantes y fundamos una célula y nos dedicamos a pintar por lince vía Fidel Castro, ¿no? Porque estábamos en plena revolución cubana, ¿no? Hasta el 59, ¿no? El movimiento 26 de julio, ¿no? Y ahí, bueno, una serie de... Cuando ingresamos a San Marcos, Marino Chan y yo nos fuimos a buscar a Valcárcel por indicación de Heraclio Bonilla, que ya había ingresado a San Marcos. Heraclio es de Jauja, nos conocemos, y la pregunta ante Valcárcel fue la siguiente: ¿dónde podemos estudiar marxismo? Porque es lo que queríamos estudiar, ¿no? Entonces Valcárcel nos contestó lo siguiente: el marxismo no es una ciencia, es una doctrina política, y por lo tanto en San Marcos no se enseña marxismo. Entonces como Marino dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero nos dio una salida a Valcárcel. Dijo, si quieren escuchar algo de marxismo, entren a Derecho y lleven el curso con el doctor Luciano Castillo, que era fundador del Partido Socialista, y Luciano era profesor en Derecho, y nos matriculamos a Derecho, y en Derecho había un curso de Economía Política, y ahí nos hicieron leer a Marx y a los economistas, ¿no? Entonces esa idea, ¿no? Y se fundó el FER en San Marcos, ¿cierto? En los años 62, el rector de Ricardo Palma fue uno de los fundadores del FER, ¿no? Les cuento esto porque con esa intención nosotros entramos a la universidad, y toda la generación de los años 60 y 70, de entrar a la universidad para hacer la revolución. Entonces los 30 y tantos partidos políticos que se llegó a fundar en San Marcos, todos tenían como objetivo hacer la revolución en el Perú por la vía armada. El único que fue consecuente con esa posición fue Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Porque después todos los otros partidos no optaron por la vía armada, sino el único Sendero. Pero la idea fue eso: cómo cambiar la sociedad, ¿no? Y esa preocupación sigue siendo la mía. O sea, yo no he cambiado de ápice, ¿no? O sea, cuando vamos a las comunidades o cualquier investigación, la preocupación es esa. Es decir, la sociedad, ya planteado como amable antropólogo, ¿no es cierto? La sociedad tiene un solo camino, hay una sola vía de evolución de las sociedades humanas, por lo tanto no nos queda otra que ser capitalistas,
capitalista popular, capitalismo andino, ¿no? Todas las vertientes que hoy día se discuten, ¿no? O hay otras posibilidades de otras líneas de evolución en la historia, ¿no es cierto? Entonces, en cada acto, en cada proceso, en cada fenómeno que uno puede encontrar en la realidad concreta, en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, dentro de la casa de uno mismo, o fuera, en la universidad, en el campo, en la punta del cerro, está siempre presente la pregunta: ¿esto que estoy viendo es orejas de lo nuevo o es cola de lo viejo? ¿No es cierto? ¿O es repetición de lo mismo? No, pero creo que la pregunta fundamental en mi caso ha sido eso, ¿no? Es decir, la sociedad hacia dónde va y hacia dónde queremos que vaya, ¿no es cierto?, de nuestra parte, o sea, la intencionalidad de intervenir en el proceso. Entonces, hay un par peruano, ¿no?, que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una escalera chiquita, ¿no es cierto? Entonces, la escalera grande creo que es esa gran pregunta, ¿no? Es decir, en la sociedad peruana, como en América Latina, ¿qué posibilidades hay de encontrar otras vías de evolución humana? Entonces, eso, por ejemplo, lo encontramos en los Andes, ¿no es cierto? Porque es una manera diferente de posicionar la especie respecto a la naturaleza. Esto que estoy diciéndole es la conclusión del congreso último que hubo en 1992 en Frankfurt, del Congreso de los Filósofos de la Naturaleza. Karl Popper se hizo la pregunta, ¿no?, ¿cuándo se jodió Europa, digamos, ¿no? Entonces la respuesta era en el momento en que Kant y toda la filosofía dividió a la especie en lo racional y lo natural y lo material, ¿no es cierto?, esta brecha, esta división. Entonces Popper decía, tenemos que volver a ser parte de la naturaleza. Y eso ya Miguel Yuste aquí lo está desarrollando, y por eso me llamó un poco la atención de este debate entre derechos humanos, universalismo, particularismo, ¿no es cierto? Está tratado, un resumen por Yuste, con los argumentos a favor de los derechos humanos y los argumentos en contra de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque desde la filosofía, digamos, de la naturaleza andina, lo humano no está sobre la naturaleza, es parte de la naturaleza. Por lo tanto, no puede haber derechos humanos, ¿no es cierto?, sino es derecho, como hablan los indígenas colombianos, ¿no es cierto?, es la vida en general, ¿no es cierto?, todas las formas de vida, todas las vidas tienen derechos a seguir insistiendo, digamos, ¿no?, y no solamente la humanidad, ¿no? Entonces, esto, digo, el tema central es eso, ¿no?, cómo tomamos posición frente a esos problemas, ¿no? ¿Estamos contentos como estamos? ¿O avisoramos otras vías de desarrollo, ¿no?, ya no sabiendo qué significa la palabra de desarrollo, ¿no? Por eso yo en mis cursos lo escribía con Y, ¿no?, con mi nombre, ¿no?, desarrollo, para darle una especificidad al tema del desarrollo, ¿no?, porque no creo en el otro desarrollo. Entonces creo que es una opción de valores, ¿no? Si yo nunca cambié, ¿no?, como venía del Valle de Mantaro y le quería a Valcárcel decía en sus memorias que fundó la antropología no para hacer ciencia, sino para reivindicar la cultura antigua peruana y como un acto de solidaridad con los campesinos del Cusco. Por eso la antropología se funda en el Cusco, ¿no es cierto? No había un afán cientificista en Valcárcel, ¿no es cierto? Entonces creía que esa era la mejor herencia, ¿no?, de la antropología, como un compromiso, como una apuesta con el cambio, ¿no es cierto? Y más que con la investigación y la ciencia y lo demás, ¿no?, sino es un compromiso, ¿no?, vital con las personas, ¿no es cierto?, que sufren injusticias, opresiones, discriminaciones, etc. El tema de los afrodescendientes, hicimos un seminario en la Universidad Ricardo Palma y había un chico que para los antropólogos era de Otavalo, un otavalense, ¿no?, su trencita, ¿no?, y asistente al curso. Y le digo, ¿usted es de Otavalo, no? Sí, profe, me dice, ¿y eso? No, me alegra que en un curso haya alguien, ¿no?, de esta comunidad ecuatoriana. No, me decía, yo no tengo nada que ver con los otavalos. Y el pelo lo tengo así porque me gusta, ¿no?, por otavalense. Y le digo, bueno, ¿dónde estás ahora? Vivo en el Ailo, ¿no? Y ahí mi amigo afrodescendiente seguramente conoce el movimiento, ¿no?, lo que era el Ailo, ¿no? Había Juan, no recuerdo el apellido de un líder de los afrodescendientes en el Ailo. Es un pueblo joven que estaba a la espalda del aeropuerto, ¿ya? Lo acaban de sacar, ¿no? Si ustedes pasan ahora por Gambetta, van a ver ahí los restos del Ailo, ¿no? Era una comunidad, era una antigua hacienda que pertenecía a los Prados, entonces habían ahí negros. Luego vinieron japoneses. Después cuando se hace la reforma agraria, pasa a manos de alcachinos principalmente, y después, con la guerra de Sendero, hay
ayacuchanos y huancavelicanos, y el otavalense vivía ahí. Y por lo tanto, la fiesta creo que era en agosto, y había comida china, ¿no es cierto?, japonesa, negra, andina, del norte de Ancash y del sur. Entonces lo que me decía el otavalense es lo siguiente: yo en el aire cojo lo que a mí me gusta y voy construyendo mi identidad. Entonces, esto lo dice Turén, ¿no es cierto?, que el fenómeno del siglo XX, del siglo XXI, no es la globalización, sino la liberación de las subjetividades, la independización de las subjetividades. Nadie quiere ser formado ni por la cultura, ni por la familia, ni por la religión, ni por el partido, sino cada uno construye hoy día su subjetividad, ¿no? Y por lo tanto, eso es un reto para todo el tema, ¿no?, de las identidades, ¿no es cierto?, ya no de la identidad, ¿no? La identidad ya no como adscrita, ¿no es cierto?, sino como construcción, libre, libérrima, autodeterminada, autónoma. Entonces, ese es otro rollo. Eso yo lo he encontrado, por ejemplo, en el Putumayo, en una comunidad que se llama El Resguardo, en el Putumayo. Heriberto Pérez, creo que se llama, un dirigente que está fundando la Federación del Putumayo Bajo. Me habían dicho que uno de los que era él es el Huitoto, y me dijo: busquen a Heriberto, creo que él es el que mejor conoce la cultura del Huitoto, porque mi pregunta era si los huitotos tenían la noción de frontera, ¿no?, porque estábamos en un plan binacional Perú-Colombia, y ese era el tema, es decir, ¿los huitotos reconocen fronteras o no? Entonces me dio toda una lección y le digo: pero oiga, don Heriberto, ¿pero qué hace usted hoy día por su pueblo, por la cultura? Me dijo: profesor, tengo dos respuestas para eso. Buscó una caja de leche Gloria que estaba ahí en su habitación y me dice: mi cultura está dentro de esa caja y ahora la tengo debajo de la cama, no me sirve absolutamente para nada. Yo encontré la palabra divina, la palabra de Dios, y me convenció de que yo estaba haciendo daño a mis hermanos con mi cultura, y por lo tanto ahora la tengo metida en esa caja y ya no me sirve para nada, ahí la tengo guardada. Y es un líder respetadísimo. No estoy enfrentado hoy día a toda la cúpula así burocrática de EDC ahí en el Putumayo, ¿no? Entonces, y le decía: pero ¿por qué? Él no me dio la respuesta. Y después yo empecé a preguntar quién era, y era lo que llamaban un brujo malero. O sea, él hacía, ¿no?, de malo, ¿no?, manejaba la magia, ¿no?, malera. Y por lo tanto, él había llegado al convencimiento de que el que mejor conocía la cultura huitota era él, porque podía manipularla de tal modo para hacer daño. ¿No es cierto? Entonces ya él se hizo evangélico y encontró que eso ya era dañino para su pueblo y por lo tanto no volvió a utilizarlo. Ya en la vida secular, ya como dirigente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Yendo a un presupuesto participativo para comprar alambre de púas, para hacer una alambrada de púas, ¿no? ¿Para qué quiere usted la alambrada de púas, don Heriberto? Para separar el puesto del ejército de la comunidad, porque los soldados están violando a las niñas. O sea, ahí estaba el Estado peruano, un poco lo que está pasando con las culturas, ¿no?, originarias, tradicionales, o arriba en la punta de Uruguaypí, una comunidad. Hablo con los jovencitos y le digo: miren, ustedes son como 18 jóvenes, entre 15 y 21 años. Me voy a desaparecer un par de horas, reúnanse y quiero que contesten una pregunta. ¿Cuál es el sueño de ustedes? Quiero que me digan qué les gustaría hacer acá, irse, ¿cuál es su sueño cuando sean ustedes mayores, cuando tengan hijos? ¿Cuál sería el sueño que tengan ustedes? Con esta idea de visión de futuro, etc., ¿no? Entonces, regresando ahora, nos encerramos a conversar y había por lo menos 3 visiones de futuro encontradas. La primera era enrolarse en el ejército colombiano, ya, porque pagaban bien para enfrentarse al narcotráfico de la guerrilla colombiana y por lo tanto estaban muy bien pagados. Mientras que un profesor peruano, cuando va de Iquitos, viaja 20 y tantos días hasta llegar a esta comunidad, cambia sus soles y pierde el 30% de su sueldo, porque lo que vale en esas comunidades peruanas es el peso colombiano. ¿Ya? Entonces todo el mundo dice: quiero pertenecer al ejército colombiano. El otro grupo decía que el estrecho debería convertirse en la ciudad más moderna, que de una vez había que hacer la carretera
¿no?, que está planteada hace muchos años entre el Estrecho y Iquitos, ¿no?, para llegar en 2 horas y media y no ahora en 18 días de viaje. Pero todos los de la reserva, los ambientalistas, están opuestos a la carretera del Estrecho de Iquitos, ¿no? Entonces ellos decían, la ciudad más moderna del Estrecho debe hacerse la ciudad así, cemento, tecnología de punta, pero con una condición, que vengan los abuelos a enseñar. O sea, una cuestión totalmente híbrida, ¿no? Es decir, queremos manejar exactamente toda la tecnología de punta, pero queremos que los abuelos vengan a enseñar. Entonces había así una serie de este tipo de visiones, ¿no? Obviamente los otros decían que integrarse al Estado peruano, otros no, pero ya la vía desarrollista, digamos, ¿no? Había posiciones en ese sentido, ¿no? La explotación de los pescaditos para exportarlos a China, ¿no? Cacao, etcétera, ¿no? Entrar en el tema del desarrollo, tal como lo plantea el Estado peruano. Entonces, eso de alguna manera está, digamos, sucediendo, ¿no? ¿No? Es como una especie de diáspora, ¿no? de explosión de sentidos, ¿no? Y que están en disputa, ¿no es cierto? Y no creo que en este momento podamos hablar de alguna tendencia así hegemónica. ¿Cuál de estos horizontes de sentido realmente, ¿no? podría, ¿no? En la discusión de Malinowski con Radcliffe Brown sobre cuál iba a ser la cultura en Sudáfrica, ¿no? Se encontraron estos dos antropólogos y decían, ¿cómo va a ser Sudáfrica en el año 2000? No está en 1927, 1922. Decía Malinowski, va a ser como el escoquiano, ¿no? Entonces, ¿qué es el escoquiano? Era la cerveza, ¿no? De los esclavos negros que trabajaban sacando minas y recopilaban todos los desechos, ¿no es cierto?, de todos los licores de los blancos y le echaban un sulfuro de magnesio, una cosa explosiva, y con eso hacían una bebida, el escoquiano. Entonces Malinowski decía, va a ser como el escoquiano, ¿no? Todas las culturas se van a mezclar y eso es el futuro de Sudáfrica. El Radcliffe Brown decía, no, va a ser el de la clase dominante, no los que tengan el poder de imponer la cultura a los otros. Entonces ese debate, ¿no? Está, creo, abierto, ¿no? Y a mí no me llama la atención que Ollanta diga lo que ha dicho, ¿no? Eso estaba ya clarísimo, ¿no? Por el ejército, velasquista, ¿no es cierto? Velasco pasó de indio a campesino, ¿no? O sea, no puede ser un tema puramente de invisibilización, sino de un pensamiento, ¿no? En el sentido de que ya no hay indígenas, sino campesinos, ¿no? En el sentido velasquista, ¿no? Porque él se reconoce como velasquista, ¿no? Bueno, hay otras preguntas sobre las universidades, por ejemplo, ¿no? La universidad es una caja así, una caja negra, ¿no? Nadie sabe lo que pasa ahí realmente, ¿no? Uno se da con sorpresas, ¿no? De repente hay un grupo de alumnos, un grupo de profesores que sí están investigando, ¿no? Encuentran alguna oportunidad y están haciendo investigación, ¿no? Me contaba una profesora de vicerrectoría de investigación que San Marcos había patentado, ¿no? Tenía pero 2 o 3 patentes, habían hecho cosa que nadie se entera, pero han inventado y han patentado, ¿no? Entonces hay investigación, pero digamos como una política institucional, ¿no es cierto? Eso es lo que no existe, ¿no es cierto? Sobreabundar sobre los males de la universidad creo que no vale la pena, ¿no? Porque todos más o menos conocemos, me refiero a las universidades nacionales. Ahora estamos en una universidad de Ciencias y Humanidades en Lima Norte, y lo nuevo de esta universidad es que ha aceptado la idea de tener un ejercicio de posicionamiento en la Universidad en Lima Norte. Entonces acabamos de hacer un conversatorio con líderes, con municipales, ¿no? Funcionarios municipales, regidores, ¿no? Animistas de algunas ONGs y empresarios, microempresarios, para ver de qué manera la universidad se liga a los procesos de desarrollo de Lima Norte, ¿no? Mañana tenemos una reunión precisamente, ¿no? Una sesión de la Mancomunidad de Lima Norte para ver cuál es la demanda, ¿no? De empresarios, de las municipalidades a esta universidad para contribuir a lo que se llama, ¿no? Desarrollo de Lima Norte, que es otro tema, ¿no? Duro de tocar y que ahora no lo vamos a hacer. Pero digamos, hay esas, ¿no?
tendencias muy desiguales, muy heterogéneas a nivel de la Universidad de México, obviamente Montoya también está, ¿no?, con un programa bastante interesante de investigación, igual que la CEDESAR, que lo tuvo con el Observatorio Laboral en Lima Norte, ¿no? Pero mientras duró el financiamiento, y después se vino abajo el financiamiento y no se apagaron esos intentos, ¿no? Bueno, está ahí mamá Nancy. Discúlpenme por la... Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, mañana continuamos esto, pero creo que ha sido muy valioso el aporte de los tres ponentes que hemos tenido. María Elena nos ha llamado la atención sobre otras formas de investigar. Es cierto de que a lo largo de todo el curso hemos estado incidiendo en los métodos cuantitativos y cualitativos y nos hemos centrado en algunos instrumentos que ahorita, viendo las experiencias, parecen absolutamente rígidos, ¿no? Y hemos estado insistiendo en que cómo lo codificas, cómo lo procesas, y entramos dentro de toda esa lógica cartesiana que también cuestionamos. Pero justo también era la intencionalidad, ¿no?, ver cómo hay formas de acercarse a la realidad y bueno, también está en medio de esta preocupación cómo hacer aquella realidad que es como un caleidoscopio y que finalmente vamos a estar viendo solamente un ángulo de ese cristal. Hay una pregunta que nos dejó María Elena, que dice: ¿cómo fortalecer el intercambio de conocimientos cambiando las relaciones de poder? Este tema de poder también ha sido una constante y es una preocupación que hemos tenido desde el inicio del curso. Cómo nuestro acercamiento a la población en Vegeta no va reproduciendo esas relaciones de poder del investigado al investigador. Y eso se plantea también como todo un reto que tenemos hacia adelante. Gracia nos ha llamado la atención sobre temas que los conocemos y que tienen que ver con las políticas. Dice, hay políticas que no cuajan. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo el país. Y bueno, de la resistencia de quienes están trabajando de distintos espacios y cómo su acercamiento de investigador puede despertar ese otro ojo. Y como decimos desde el principio también, cómo hacer visible lo que es invisible para el Estado o para nuestras propias instituciones. Y cómo se plantean retos, por ejemplo, que tienen que ver con el derecho consuetudinario, con lo que Gracia llama el núcleo duro, que es el tema género. Y Roberto, nos has dado, digamos, toda una enseñanza. Pero hay un tema que yo particularmente lo aprecio mucho y que tiene que ver con el tema del territorio, ¿no? Y con el tema del pensamiento estratégico andino, que deberíamos tenerlo, que también se presenta como un reto. Siempre, alguna vez escuché a alguien vinculado a las ciencias naturales, un ingeniero, que decía que lo primero que tenemos que reconocer es que estamos en el territorio andino. Está la cordillera de los Andes de por medio y aquellos hombres y mujeres que están sobre este territorio para desarrollar sus actividades productivas, para desarrollar la agricultura, han tenido que hacer una agricultura o una agricultura de filigrana. Ustedes saben lo que es la filigrana, ¿no? Es hilar lo más fino posible. Y cómo sobre este territorio se ha podido desarrollar, digamos, todo este pensamiento andino, que en este momento se hace poco, o se hace inaccesible para poder entenderlo. Bueno, hay otros temas más que yo creo que el día de mañana los podemos retomar y nos van a servir de inspiración para ver que no obstante, desde el propio título del curso tienen la rigidez, ¿no?, de pensar en métodos cual y cuantitativos. Al
final está lo que dice Roberto, dice cómo hacemos para territorializar la investigación y cómo los métodos de investigación tienen que responder al territorio y no al revés. Bueno, Fran, no sé si alguna otra invitación para el día de mañana. Permítanme contarles una anécdota final, ¿ya? Para cerrar, Miren, noche de... en mayo se festeja la fiesta del agua en Laraos. Y hay un señor que hace muchos años me invitó a la fiesta de Laraos, hizo un video y estuve presente y un poco las experiencias con una amiga porque le pedimos que nos entregue todos los cassettes filmados y dijo que eso le pertenecía al Estado, a Canal 7. Entonces estamos en la batalla de recuperar todo lo filmado y no solamente lo que se pasó por la televisión, ¿no? Porque ustedes lo han visto sobre gestión del agua. Y ahí hay un señor que es el historiador del pueblo, que esa es una de las cosas, por ejemplo, que quería mencionar, ¿no? Si yo empiezo siempre buscando al historiador del pueblo, ¿no? En cada pueblo hay un historiador. Entonces, el historiador del pueblo de Laraos, don Salomón Sánchez, ¿no? Invitó a la fiesta del agua y me dijo, profesor, yo le voy a contar todo lo de la fiesta del agua y escriba un libro sobre el agua. Esto, le dije, ¿por qué yo lo voy a escribir? ¿Por qué no lo escribe usted? Nos hemos estado 3 años peleándonos con don Salomón y en este 15 de mayo regaló el libro que ya lo editó, escribió la historia del agua, ¿no? La computadora, su hijo hace poco a poco, ya escrito. Me pidió que lo corrija y dije, no voy a corregir absolutamente nada. Así tiene que ser, como usted lo publica, pero su hijo se lo ha corregido, es un ingeniero. Entonces ha puesto algunas fotografías y ahora lo regaló en la fiesta del agua como un presente, ¿no? Porque él ha sido mayordomo primero y ha pasado el cargo y ha sido, ¿no?, su regalo a la comunidad este libro de la fiesta del agua, ¿no? Entonces le digo, como yo conozco todo el texto, ¿no?, me lo fue dando así poco a poco, le digo, oiga, pero aquí no está todo, ¿no? Y esto es bien interesante, por eso que no quería dejar de contar la anécdota. Sí, me dice, no he puesto todo. ¿Qué parte he quitado? La parte cuando los españoles llegan a Laraos y la población tiene que abandonar el pueblo. Esa es una parte muy triste y por lo tanto no podía ponerlo en un libro que es para una fiesta. ¿De acuerdo? O sea, no es la ciencia, ¿no?, la historia objetiva, sino es la territorialización, y no solamente, sino la dialización, o sea, para el día, para la fecha, ¿no es cierto? La temporalización, donde se ofrece un producto concreto, no es para un conocimiento general, sino para un fin específico, y ahí murió ese libro. Ahora estamos tras de San Marcos para que publique ya todo el libro, todo el texto, ya hay una contribución, pero él sigue insistiendo que hay que corregirlo, ¿no? Yo soy un peleador y digo que no, así tiene que ir. Y bueno, para finalizar con las personas que todavía nos acompañan, como, bueno, reiterarles el agradecimiento a María Elena, a Roberto y a Gracia, que ya se retiró de la escuela, por haber tenido esta posibilidad de venir a compartir sus experiencias. Ha sido muy rico lo de Roberto también, como él mismo decía, creo que nos deja con muchas preguntas y con muchos asuntos y temas abiertos, ¿no?, a seguir explorando probablemente, y también como Nancy lo decía, en el marco del curso tal vez no terminemos incluso, pero creo que un poco el espíritu que buscábamos cuando diseñamos el curso y el conversatorio con Nancy es tener un espacio así que complemente nuestro proceso, pero que nos abra posibilidades de mirar el tema con mayor amplitud y qué sé yo, y de repente también seguir revisándolo en el marco del diplomado, ¿no?